reemplaza a la heroína según estudio. Esta es una nota de AFP. Más del 80% de los consumidores de drogas en Nueva York usan fentanilo, el poderoso opioide sintético responsable del dramático aumento de sobredosis fatales en Estados Unidos. Pero apenas el 18% lo hace de forma voluntaria, según un estudio divulgado y que subrayan los peligros de la adicción al producto. La crisis de los opioides es uno de los problemas de salud pública número 1 de Estados Unidos y de la Agencia de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, autorizó recientemente la venta sin receta de un antídoto para evitar las sobredosis provocadas por fentanilo. Se llama Narcan, es naloxona. Fabricado en laboratorios y con costos inferiores a los de la heroína, el fentanilo inunda desde hace años el mercado estadounidense de las drogas y ha provocado unas 70,000 muertes por sobredosis en 2022, de un total de 106,000 registradas en Estados Unidos, con lo cual constituye todo un récord. Para obtener los resultados publicados el miércoles en el International Journal of Drug Policy, el equipo de McKnight realizó análisis toxicológicos con una muestra de 313 usuarios de drogas, quienes respondieron un cuestionario al mismo tiempo, y 162 de ellos respondieron a entrevistas más profundas entre octubre de 2021 y diciembre de 2022. Como resultado de ese estudio, el 83% de los participantes dieron positivo por fentanilo con o sin heroína, pero solo el 18% dijo que recientemente había usado el fentanilo intencionalmente. Para Courtney McKnight, el peligro es una mayor adicción al fentanilo, que es mucho más potente que la heroína y por lo tanto un mayor riesgo de sobredosis. Nueva York ha visto dispararse el número de sobredosis mortales en los últimos años, de 942 en 2015 a 2.668 en 2021. Casi todos en nuestro estudio dijeron que estaban preocupados por una sobredosis. A propósito de este tema, nosotros establecemos contacto con el doctor Carlos Martínez, médico dominicano, radicado en la ciudad de Nueva York, porque lo que nosotros estamos escuchando aquí es que Nueva York tiene una involución y que tú estás encontrando en las calles gente drogada, tú encuentras, bueno, vemos fotografías que se publican de Los Ángeles. El Paseo de las Estrellas en Los Ángeles está inundado por gente con efectos de la conocida droga zombie. Y la razón por la que nosotros hablamos con el doctor Martínez es justamente para que hablemos un poco sobre este tema del antídoto. Si es cierto que tú recibes un dinero porque tú apliques este antídoto, si este antídoto lo puede utilizar todo el mundo, es un poco conocer un tanto del contexto, sobre todo porque tengamos claro que la provincia número 33 de este país está en Nueva York. Doctor Martínez, ¿cómo estás? Bien, gracias. Carlos, ¿cuál es la situación del fentanilo en Nueva York? Particularmente en Nueva York. Mira, en Nueva York, yo que sufro de ser muy optimista, puedo decirte que estamos preocupados. Se representa, yo creo que ha sido es uno de los mayores retos que ahora mismo representa que tiene enfrente la sociedad médica de este país, pero enfocándonos en Nueva York, sí, ahora mismo está bien alarmante. Carlos, yo te tengo una pregunta y yo me he topado con varios videos en redes sociales al respecto y me topé con uno precisamente en TikTok de un chico que se fue para Nueva York a investigar y a conocer algunas de las historias de los zombies, como les están diciendo, y él hablaba de que el problema de fentanilo es que muchas de las personas que lo utilizan, la primera vez que lo usan, los lleva a un estadio de euforia muy alto y que hay muchos que consumen el fentanilo pensando con deseos de llegar
a la reacción de la primera dosis que se dieron y que no lo logran, y por eso es que hay mucha gente que se puede dar una sobredosis. Pero ¿cómo ¿Eso puede es ser? correcto? Pero ¿cómo puede ser euforia si es un opiáceo y los opiáceos son depresores? No, Carlos. Sí, pero con relación a eso, los opiáceos también producen, es como un estado de que tú no tienes problemas, básicamente. Entonces, es relajación. Es relajación, Exacto. es como que todo está bien. Entonces, ¿qué pasa con ese joven? Desde la primera dosis de este tipo de medicamentos, hay pacientes que pueden presentar una, aparte de que es bien adictivo, también pueden presentar una dependencia. O sea, quiere decir que el cuerpo puede llegar a disminuir de esos receptores donde actúa ese tipo de medicamento. O sea, estamos hablando de que el fentanilo es un medicamento más potente que la morfina, que es más potente que la heroína. ¿Sí? No, continúa, Carlos. Entonces, por ejemplo, aquí en el estado de Nueva York se ha hecho análisis en pacientes que han fallecido y se ha podido escanear o han salido en los test de laboratorio, por ejemplo, el carbafentanilo, que es algo inclusive 10,000 veces más potente que la morfina, que son medicamentos ridículamente, que se usan en cantidades ridículamente mínimas porque se utilizan para sedar animales como un elefante. Entonces, lo que preocupa ahora mismo de esta situación no son las personas zombies realmente, sino la contaminación de las drogas recreativas, entre comillas, que han estado contaminadas con el fentanilo. Porque una persona que utilice, bueno, lo que voy a decir quizá tendríamos que abrir un poquito la mente o humanizar un poquito esta situación, porque la campaña que Nueva York o que Estados Unidos está haciendo ahora mismo es tratar de detener las muertes. No estamos hablando de que si una persona, juzgar a una persona porque utilice X o Y tipo de droga. Bien, entonces ahora mismo los números están en que cada 3 horas una persona muere por sobredosis. ¡Wow! Por sobredosis. Eche para acá, venga para acá, oiga, venga para acá. Es que, o sea, cada 3 horas está muriendo una persona por sobredosis de fentanilo. Por sobredosis, no de fentanilo, pero el 80% de sí son de fentanilo. Sí está relacionado con presencia de fentanilo en la sangre. Oh, Dios mío. O sea, son muchos. Entonces es por esto que se está concientizando o educando a la población para que pueda aplicar el Narcan. El antídoto, Carlos. Mira, tú me hablaste de un tema. Ajá, perdona. ¿El Narcan? El Narcan es naloxona, que se conoce, bueno, los médicos mayormente son los que sabemos que es el antídoto para revertir este tipo de intoxicación. Lo que pasa es que muchas veces no se utiliza de la forma adecuada o no llegamos a tiempo, porque mira lo que pasa. La ciudad se dio cuenta que la cantidad de personas que han fallecido no son las personas que lo usan frecuentemente, son personas que son secretarias, que son madres de familia, que son personas Espera un momento, activas. Carlos, espera un momento que te interrumpa. Doctor, mire, esto le interesa, que usted escuche esto. ¿Usted sabe cuántas personas están muriendo? Está muriendo una persona... Cada 3 horas. Una persona cada 3 horas. En Estados Unidos por sobredosis. Por sobredosis de droga. En Nueva York. Cada 3 horas. En Estados Unidos. En Nueva York, sí. Porque el lugar duro es en Pensilvania. Estamos hablando con un médico dominicano residente en Nueva York. Y nos está hablando de la preocupación que hay del uso, de concientizar para el uso del antídoto, porque muchas veces llegan tarde. Sí. Eso era lo que tú decías, Carlos. Sí, realmente así. Y que se toma, realmente también se vio que 2 de cada 3 muertes de esas ocurrían frente a una persona. Entonces, por eso es que se le ha dado tanto
tanto revuelo, a que la gente conozca, porque la única forma de salvar una vida en esta situación es que actúe la persona que esté más cerca en ese momento. Aunque siempre se les recomienda que el primer paso debe de ser llamar el 911, la forma de administración del Narcan o de la naloxona es vía nasal o si tienen un EpiPen. Pero los EpiPen, por ejemplo, hay algo que hay que concientizar primero. El fentanilo es un opioide, como se dijo al principio, pero que también tiene un uso médico. Las personas que lo usan médicamente, siempre y cuando se lleven de las regulaciones médicas o de las indicaciones del doctor, rara vez tienen alguna secuela de esta. Sí pueden desarrollar una dependencia, pero eso se puede manejar o hay otros métodos de cómo manejar. Pero el fentanilo que está causando estos estragos es el fentanilo que se maneja o que se fabrica en laboratorios clandestinos, bajo ningún control, y por ende no tiene ningún tipo de dosificación. Doctor, entonces, dígame. Perdóneme, llegué ahora y no escuché. ¿Cuál es el efecto que tiene en la economía humana, en el aparato funcional? ¿Cuál es el efecto que tiene? Además de la situación narcótica que produce. ¿Por qué? Porque sé que la naloxona es la opción inmediata para revertir. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que provoca en la gente que al final termina con la vida? Bueno, el efecto del fentanilo es que interrumpe la relación que hay o el control del sistema respiratorio. La gente, uno de los primeros indicios es que la persona, los usuarios empiezan a presentar una disminución paulatina de la respiración, con algún ronquido, se podría describir muy profundo, y de un momento a otro cesa. Estamos hablando que eso te puede pasar. El fentanilo actúa de segundo a minuto, no más de 2 minutos. Wow. Entonces, trastorna la perfusión, eso está claro, el oxígeno deja de entrar, claro. Inmediatamente colapsa el aparato respiratorio. Pero como decías tú, Carlos, estamos hablando de que se está contaminando las drogas de uso recreativo, con un fentanilo que se utiliza en animales. Le digo la verdad, doctor, yo he dicho y trabajé una tesis sobre eso. Hay una crisis de civilización. Grave. O sea, esto no es un problema nada más que dos muchachos se decidieron usar una sustancia ilícita. Hay una crisis de civilización que va acompañada de una deshumanización pocas veces vista en la historia, después que tenemos razón. Sí. Esa gente cae como zombie, como hormiga, pum, 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 y solo lo cuentan como una estadística. ¿Cuál es esa ley del buen samaritano, Carlos, que tú referías? Bueno, como el Estado está buscando todas las alternativas posibles, eso te iba a decir, es la ley del buen samaritano lo que protege a que si tú ayudas a una persona que esté en un estado de intoxicación, porque mira qué pasa, es difícil reconocer a simple vista cuando una persona está drogada o en su entorno, o está en una sobredosis. Tú no puedes diferenciar eso, ni siquiera como médico. Por eso que cada vez que llegas a una emergencia, una persona que esté drogada, se trata como que si tuviera una sobredosis. Okay. ¿Entiendes? Entonces, en ayuda a que las personas puedan llamar el 911, la ley del buen samaritano lo que te dice es que tú no vas a tener ningún cargo, o sea, no se te va a cargar judicialmente porque tú tengas alguna tenencia o porte de droga. O sea, eso no va a ser un cargo que vayas a tener que presentar o sea, tú no vas a tener que ir preso por eso. Por una razón jurídica, opera ahí el beneficio al bien jurídico superior, que es la vida de esa persona. La vida de la persona. Carlos, ¿cuál es esa población que se está perdiendo mayormente? La población que está muriendo. La población que está muriendo, yo te pudiera decir que serían como menores de 40 años. Oh, Virgen de la Es la gente que está muriendo. Y quizá el caso más joven que yo he visto o que conozco
de algunos 17, 16 años. Wow. Más o Wow. menos. Wow, Dios. Y los hispanos, los latinos y a la rama dominicana. Si tú supieras que yo pensaba que eso es otra cosa buena, bueno, no buena, que alarmante de esta situación. Los latinos somos el segundo grupo más grande y pudiéramos pensar Wow. cuál es, sí, y solamente tenemos como un 2% menos que la raza blanca. Wow. ¿Lo usan más los blancos que los negros? Sí. En proporción también. ¿Por qué? Porque está ¿Alguna relación ligada- económica? Ajá, ¿con qué está ligado? Sí. está ligada con la cocaína. Entonces Sí. la cocaína socialmente es como una droga de ricos. Es de una una- droga de estatus, es una Sí, droga de de una estatus. escala Es social. de una- Eso Sí, es. es sí, una sí, escala sí. Carlos, y finalmente, Nueva York está tan mal como nosotros especulamos. Y comparado con Pensilvania, Filadelfia, Y esa zona del Filadelfia. centro oeste, ¿cómo va? Mira, como Filadelfia no estamos, ni como San Francisco, por San ejemplo, Francisco. California. Sí. Pero sí estamos altos. O sea, como te decía, yo creo que esta situación se va a empeorar un poquito antes de que empiece a verse resultados. Oh, Dios mío. Wow, qué pena, Bueno, te mando un abrazo, Carlos, querido. Muchísimas gracias. Siempre. Gracias. Santo Dios, qué preocupante. Muy preocupante, ¿eh? Qué preocupante. Una persona eso. cada 3 horas. Wow. Y ¿sabe qué? Que como Y la gente hacen joven. sintética, la van a falsificar de 1000 maneras en todos los laboratorios. Así mismo. Y Me imagino que Pero dígame económica una cosa, también. doctor, ¿llegó o no llegó a República Dominicana? Para mí que no. Y si ha llegado es porque alguien vino ya afectado, por una razón. Porque es inocultable esto. ¿Tú te das cuenta de una vez? Para mí que no. Y además debe de certificarse con un examen de laboratorio que se haga en el INASIF. Y se tiene que mandar Lo que pasa fuera. hay que mandarla es que a reconfirmar. supuestamente no hay, Según no hay- tuvimos nosotros que no hay a- reactivos aquí. Supuestamente, acuérdate que es muy costoso. Es costosísimo, pero además es muy novedoso. O sea, Sí, es algo aquí no muy, hay muy todavía nuevo. esa No lo La tenemos. mayoría de los países de América Latina no tienen la forma de cómo determinarlo. Creo que México ahora lo tiene. Y lo que dicen con esta droga es que es demasiado fácil el acceso para obtenerla. Nosotros estamos hablando de un producto sintético que tiene 100 veces más potencial Que la que heroína. la heroína. Que la heroína. Y esa era la más No, peligrosa de todas. caballo de hierro le llaman. Oh, Dios Wow, mío. Dios mío. Qué Doctor, pena. mire, le estamos entregando a tiempo. Bueno, estamos en cabina gracias nueva. por habernos. Gracias. Casa nueva. No, esto no es casa nueva. No, esto es Prestado. tente ahí nuevo. Escúcheme, para que lo entendamos, estamos arrimados. ¿Y cuándo no mudan? ¿Sabes que yo me mudé tanto en Bonao? Estamos arrimados, doctor. Que ya Estamos dije. arrimados, doctor. Una vez me vocearon. Mira, ahí viene, mira dónde va a hablar con una caja. Mira dónde va a hablar con una ¿Sabes lo que caja. una vez me vocearon? Estamos arrimados, doctor. En Bonao me vocearon una vez que yo iba con la ambulancia. Le quemaron la cosa. Gracias, doctor. Mire, nosotros terminamos este programa con preocupación. Pero seria. Y comenzamos el programa con igual mucha preocupación. indignación. Yo le puedo decir a usted que con el caso de Wileni, la Ay, la niñita niña, de... no quiero ni... eso yo no Mire, quiero ni- doctor, a mí, yo el viernes me desplomé. O sea, me desplomé. Zoila, pero tan ¿y solo la de familia está buscando pensar- en la policía el problema? No. Pero por Dios. Estaba en su Un entorno. tipo con 3 denuncias. Y que había pasado Y con una prima. Con una primita y que estaba en justicia. Lo que pasa es, doctor, que era algo a lo que nosotros nos ¿Será la referíamos. negación? Yo no le había comentado que hace 2 semanas nosotros estuvimos haciendo el grupo de intervención en crisis de UNIBE. UNIBE tiene un equipo de intervención en crisis que actúa a demanda. En esta oportunidad nos hacen una solicitud, se coordina, se eleva el protocolo y se intervienen comunidades. Nosotros intervenimos una comunidad atravesando por una situación similar y estuvimos trabajando con las niñas, amigas y compañeras de esa niñita que mató el padrastro. Hay que tener una visión desde el aspecto cultural. El tema de los tabúes sexuales, el no creerle a los niños, el no educar a los niños para prevenir y asumir y las que... pantallas.
y asumir, doctor. Usted sabe qué es lo que estamos asumiendo. Hay que saber lo que están viendo y con quién habla. Mire, doctor. No, y doctor, la educación sexual es parte de que esos niños aprendan que no se Usted sabe lo que es, doctor. Usted sabe lo que es. Que seguimos pensando que quien te va a dañar a un hijo es un desconocido. Sí, y es todo lo y contrario. quien más daño le hace a un hijo es una persona del entorno. Yo tuve la oportunidad de conversar con una de esas niñas. Esta niña tiene 12 años y yo le decía, ¿tú cómo te cuidas? Y ella dice, mi mamá me enseñó que yo puedo diferenciar con 11 o 12 años. Yo puedo diferenciar el olor de la marihuana, el olor del tabaco, del olor de un cigarro. Yo lo puedo diferenciar. Wow, Mi mamá me enseñó toda la droga. Mira, eso es esto, con 11 años. Claro. ¿Y sabe lo que me dijo? Tan pronto yo veo una persona muy simpática conmigo, que me está ofreciendo cosas, yo me pongo sospechosa. Con 12 años. Con 12 años, doctor. sí. Ya con 12 años. tiene doctor. ya eso que nosotros llamamos precomprensión. Está Entonces, clara. Y hay que cuidar a las hembras y los varones. Pero que lo vengo diciendo. Los varones peor, aquí doctor. cuidamos a las niñas varones y peor. dejamos a los niños Sí. a su y libre tú te das albedrío. cuenta, hay una cantidad enorme de casos con niños. Pero por el varoncitos. amor de Dios, entonces los que yo menos sabe uno. insisto en decirles lo que les decía a mis hijas. A mis hijas yo les decía, cuando un adulto te dice no se lo digas a tu mamá, esa es la señal para decírsela. Claro, los adultos no tienen secreto con los niños. Y por el amor de Dios, crean lo que les dicen sus hijos. Crean lo que les dicen sus hijos. Hasta prueba en contrario. Lo que tu hijo te está diciendo es verdad. Yo vengo a ver este programa, yo no voy a estar en ese gallinero. Que sigue Nos juntamos mañana, los compañeros del Sol de la Tarde están aquí, quédense con ellos, por favor. En esta casa que no es prestada, estamos arrimados, doctor. Estamos aquí, arrimados. pero no importa. Estamos arrimados. Nos juntamos mañana.